Ahora vamos a comenzar con el curso de biología en este super repaso de la semana 1, la semana 15 del material de la Pre San Marcos. Tenemos acá unos resúmenes para que sea más rápida y comprensible la teoría del curso. El curso de biología nos recibe con la siguiente introducción. Eh, la palabra biología en sí fue creada por el naturalista francés Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck. Es por eso que normalmente lo conocemos a este señor como Lamarck. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Lamarck quería una palabra en sí que diera a entender un estudio de hidrogeología. O sea, estos animales que están por ahí por el exterior, ¿cómo se pueden clasificar? En esa búsqueda decidió nombrar la palabra biología. Ahora, la palabra biología viene de dos ramas, por así decirlo. Bio, que significa vida, y logos, que es estudio o tratado. Actualmente, en el 2026, existen ramas y dominios. Entre algunas ramas está, por ejemplo, la bioquímica, la biofísica, la biología, la histología y la genética. La bioquímica es el estudio de los compuestos químicos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. A la biología está el estudio de los virus en sí. Y la genética de la herencia de los genes a través de, ¿cómo decirlo? La herencia, entre comillas. Ok. Ahora, es que esa es la pregunta de ¿qué es en sí un ser vivo? Un ser vivo es una materia compuesta por una o muchas células. Es decir, que si existe algo que no tiene una célula, no es un ser vivo. ¿Cuáles son las características de un ser vivo? Está la reproducción, que puede ser asexual o sexual. ¿Cuál es la diferencia? La intervención de los gametos sexuales. En el caso de la reproducción sexual, sí están presentes. En el asexual, no. Otra característica sería el metabolismo, que se divide en dos, anabolismo y catabolismo. ¿Cómo lo diferencio de cada uno? Sería, el anabolismo es pasar de, de un compuesto simple, pasarlo a un compuesto un poco más complejo. Y catabolismo sería lo contrario, de algo complejo pasarlo a algo simple. Tenemos también a la irritabilidad, otro sería la homeostasis, que es eh, la forma de mantener un equilibrio en el cuerpo. Ejemplo, si uno tiene calor, suda. Si tiene frío, tirita. Otra característica sería el crecimiento. Además tenemos a la adaptación y por último a la evolución. ¿Cuáles son los niveles de organización de un ser vivo? Tenemos acá de manera global al subcelular, al celular y ya sería demasiado más grande. ¿Qué hay en el subcelular? Tenemos a los átomos, moléculas, macromoléculas, supramoléculas y las organelas. Entre los átomos tenemos en sí a los bioelementos, que son 25. Por dar algunos ejemplos, tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tenemos al fósforo, al azufre, al sodio, al potasio, al cloro, etcétera. De una forma más global que los átomos, tenemos a las moléculas, que sería el agua, el H2O, el oxígeno molecular, O2, el dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico, el CO2, la glucosa, que si no mal recuerdo era
6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Tenemos a los aminoácidos, tenemos a los lípidos y a los nucleótidos. En macromoléculas tenemos a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a los polisacáridos. En las supramoléculas tenemos a los cromosomas, a los virus, a los ribosomas y a las membranas celulares. Ahora, quiero que se note que acá, más arriba está la célula, ya que está el virus. El virus no podrá ser un ser vivo porque en varias sencillas no está vivo. Pertenece también al grupo supramolecular. Ahora, más grande que la supramolécula tenemos a la organela, que por ejemplo sería el Golgi, el lisosoma y la mitocondria. Ahora, más arriba del nivel subcelular tenemos, como su mismo nombre lo dice, a la célula. En las células están las bacterias, los protistas, los hongos, etcétera. El conjunto de células me genera un tejido. En otras palabras, sería el tisular. Más arriba de tisular, es decir, el conjunto de tejidos que me genera un órgano. El conjunto de órganos que me genera un sistema. El conjunto de sistemas me genera al individuo. Ahora, el conjunto de mismos individuos, es decir, de solamente leones, solamente plantas, solamente gallinas, me genera una población. La suma de poblaciones, es decir, individuo A en su conjunto, más el conjunto del individuo B, más el conjunto del individuo C, etcétera, que me genera una comunidad. El conjunto de las comunidades más el entorno me genera un ecosistema. Y abajo, ¿qué se nota? Ecosfera. ¿Qué es eso? Comprende todos los ecosistemas de la Tierra. Más grande que la ecosfera, aunque no la noté, es la biosfera, que es el conjunto de espacios de suelo, agua y aire donde existen seres vivientes. También se nos presenta al método científico. El método científico sirve para generar, como su mismo nombre lo dice, conocimiento científico. Y este método se utiliza demasiado. ¿Por qué? Porque tiene un alto porcentaje de fiabilidad. Es muy creíble. ¿Cuáles son los pasos? Uno, la observación, es decir, hallar el problema. Dos, la hipótesis, una posible solución. Tercero, la experimentación. Ahora, la experimentación se lleva en en su ambiente normal, por así decirlo. En cuarto tenemos a los resultados, o sea, lo que me arroje la experimentación. Y quinto tenemos a la conclusión, que es dar un enunciado basado en los resultados. Mm. Ok, la experimentación no era en su ambiente natural, perdón, era en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque acá se va a ver el grupo experimental y el grupo control. ¿Qué es cada uno? El grupo experimental va a ser sometido a una variable y el grupo control no va a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Para ver la contratación entre, digamos, una manipulación y cómo es que sucede normalmente. Lo que me arroje esto van a ser los resultados. Ah, sí. Hace unos momentos he explicado que existen los bioelementos, o también dicho las biomoléculas. Aquí se especifica más qué es esto.
Tenemos acá la composición química. Ahora, una célula va a tener diferentes, o sea, va a tener diferentes rasgos resaltantes. Va a tener una parte estructural, una parte de producto y otra parte de reserva. Aquí está. Los bioelementos. ¿Cómo se clasifican? Tenemos a los primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios están en una proporción de 95 al 99% y son cuatro, cuatro elementos, por así decirlo. Sería el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Secundarios se presentan de un 1% a un 4%. Y tenemos acá al fósforo, al azufre, al calcio, al potasio, al sodio, al magnesio, al cloro y al hierro. Y por último, a los oligoelementos, que se presentan en menor a 1%. Tenemos acá al cobre, al cobalto, al selenio, al cromo, al flúor, al yodo, al mm, manganeso, al zinc y al silicio. Mm, ok. Ahora aquí están los bioelementos. Aquí están. Ahora, ¿cuáles son las biomoléculas? O sea, sería la agrupación de ciertos bioelementos. Tenemos acá a las inorgánicas y a las orgánicas. En el caso de las inorgánicas tenemos al agua, las sales minerales, al oxígeno y al dióxido de carbono. En las orgánicas está el glúcido, el lípido, la proteína, el ácido nucleico y las vitaminas. Ahora, pasemos a las biomoléculas orgánicas. Y aquí están las cuatro principales: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos es una molécula de tres átomos, no necesariamente en una misma proporción, pero ahí están: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El enlace de estos glúcidos es el llamado enlace glucosídico. El monómero, es decir, la unidad en sí de los glúcidos, es el llamado monosacárido. ¿Cuál es la clasificación de los glúcidos? Tenemos al monosacárido, al disacárido y a los polisacáridos. En el caso de los monosacáridos, está acá la glucosa, que es un tipo de glúcido de 6 carbonos. Por eso acá dice hexosa. Aparte de la hexosa tenemos a la pentosa. La pentosa es un glúcido de 5 carbonos. Pero lo que más viene, o lo que se le debe prestar más atención en sí, es a la glucosa, que es, como el mismo dice, una hexosa de 6 carbonos. Más grande que el monosacárido tenemos al disacárido, que es una mezcla de monosacáridos. La sacarosa era de glucosa más glucosa. Ahora, como dato, cuando tú juntas un glúcido, o sea, sería glúcido más glúcido, no, perdón, monosacárido más monosacárido, te da un disacárido más una molécula de agua. O sea, en otras palabras, glucosa más glucosa no te da solamente sacarosa, te da sacarosa más H2O. Más grande que el disacárido tenemos al polisacárido, en el que está el almidón, la mureína, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Pasemos ahora a los lípidos, que también tienen en su estructura al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. El enlace de los lípidos es el llamado enlace éster. En su clasificación de los lípidos tenemos al triglicérido, a la cera, al fosfolípido y a los esteroides. Los triglicéridos, como su mismo nombre dice,
va a ser conformado por tres, ¿cómo era? Tres moléculas de glicerol y una de ácido graso. Sí, creo que sí. Como ejemplo tenemos acá al aceite, o también dicho a la grasa. La cera, por ejemplo, es la cera de los oídos. El fosfolipio sería la fosfatidilcolina. Y un ejemplo de esteroide es el colesterol. Como tercero está acá las proteínas, que ya no solamente va a tener al CHO, sino también se agrega al nitrógeno. El enlace de la proteína va a ser el enlace peptídico y el monómero es el aminoácido. Ejemplos de aminoácidos tenemos a la queratina, a la seda y a la hemoglobina. Por último, tenemos acá a los ácidos nucleicos, que ahora no va a ser chon, va a ser chomp. O sea, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también va a estar el fósforo. El enlace de los ácidos nucleicos va a ser el enlace fosfodiéster. El monómero va a ser el nucleótido. La clasificación va a ser ácido nucleico y nucleótidos individuales. En los ácidos nucleicos, los más conocidos, bueno, esta clasificación de ácidos nucleicos es la más conocida, porque aquí está presente el ADN y ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. En los nucleótidos individuales está el ATP, adenosin trifosfato. Pasemos ahora a explicar cómo son los virus. ¿Mm? Eh, vectores. Ya, en los virus tenemos a la estructura supramolecular, es decir, los virus pertenecen a la estructura supramolecular junto a los... mm, no. Los virus van a tener en su estructura a las proteínas y los ácidos nucleicos. Dato, los virus no son seres vivos. Ya, ¿cómo es que, por así decirlo, sobreviven? Se replican infectando a alguna célula. ¿Por qué? Porque como característica neta de los seres vivos es la reproducción, asexual o sexual. Si el virus no es un ser vivo, no se puede reproducir por sí mismo. Necesita de alguien que tenga esa habilidad para que el virus pueda sobrevivir. ¿Y quién es el que se puede reproducir? La célula. La forma o la estructura de un virus es la de acá. Tenemos en el interior al genoma viral, que puede ser o el ADN o el ARN. Tienen que ser uno de los dos, no los dos a la vez. Lo que envuelve a este genoma viral va a ser los capsómeros. Y más grande va a estar acá la cápside. Ahora, ¿cómo se miden o cuánto mide un virus? Se mide en nanómetros. ¿Y cómo se hace para ver? Mediante un microscopio electrónico. Como virus más resaltante, o que más viene en examen de admisión, es el VIH, el virus de inmunodeficiencia
humano. Este virus tiene como genoma viral al ARN, al ácido ribonucleico. Este virus posee una enzima llamada transcriptasa inversa, que ya verán para qué le sirve. Tenemos también acá al llamado, bueno, al linfocito TCD4, y esta va a ser su célula hospedera. Ujú. Acá está el SIDA y un pequeño dibujo. Acá se logra retratar mejor cuál es el ciclo de vida de este virus. Este virus se va a primero fijar, a enlazar al CD4. ¿Por qué? Porque va a tener acá en uno de estos verdes, que se da acá, al GP120. Este GP120 se va a conectar con el CD4 y le va a permitir el ingreso. El segundo sería la penetración, es decir, la fusión del ingreso. Ahora, el linfocito CD4, que normalmente era un director de orquesta para atacar a estas células, a estas invasoras, va a funcionar ahora como un apoyo de replicación de este virus. Aquí está. El CD4 va a promover ahora la respuesta. Bueno, el CD4 promueve la respuesta inmune, pero ahora como va a ser infectada, ya no lo va a poder hacer. ¿Y a quién es que va a llamar? Va a llamar a la célula Natural Killer, al cell NK. Y esto lo que va a hacer es destruir a las CD4 infectadas. Pero retomemos lo que estaba diciendo. Acá el virus ya ha ingresado, su material genético va a estar aquí presente. Y ahora, la transcripción inversa, ¿qué va a hacer? Que este ARN va a pasar a ADN y se va a integrar al material genético de la célula. Se va a integrar y como naturalmente la célula, su material genético se va a replicar. Y acá se va a multiplicar el material genético, pero no es un material genético netamente de la célula, es uno infectado. Paso 6 sería el ensamblaje y aquí va a salir el virus. Por el paso 7 la gemación. Acá está también. Paso 1 la fijación. 2 la penetración, el ingreso. 3 la inserción. 4 la replicación. Quinto, el ensamblaje. Y ya se va. Salió. Ya. Acá, en la célula, bueno, la célula se divide en célula eucariota y célula procariota. La célula eucariota va a dar paso a los animales, vegetales, hongos y los protistas. En cambio, el procariota va a dar paso a las bacterias. Ujú. Tenemos acá a una célula con un ribosoma 80S, a las organelas, y y este de acá rojo va a ser el ADN más las histonas. Las histonas en sí van a ser esta, digamos, apoyo que va a hacer que no esté todo el material genético estirado, sino va a estar enrollado para que esté más comprimido. Ya. Ahora acá tenemos a la bacteria, que ojo, esta bacteria no va a tener organelas. Su ADN va a estar
totalmente dispersado, no va a estar asociado a las cetonas. Las formas de la bacteria son diversas. Tenemos acá los cocos, que tienen una forma, llamémosla esférica, como un coco, a los bacilos, a los espirilos y a las espiroquetas. La estructura de una bacteria es acá. Su material genético, una pared celular y una cápsula. La cápsula va a estar compuesta por mucopolisacáridos y la pared celular va a tener peptidoglucano. ¿Cuál es su función de esta pared celular? Como su mismo nombre lo dice, la pared que hace, da la forma y aparte da la protección. Existen dos clasificaciones a esta pared celular, que puede ser gram positiva y gram negativa. La gram positiva va a tener, a ver, va a tener acá a la pared celular y a la MC. Bueno, aquí visualmente se nota la diferencia, que uno va a ser de color azulada y otro rojo. Ojo, no va a estar, o sea, tú cuando mires a una bacteria, no necesariamente vas a ver rojo o azul, sino que requiere un tinte para que adquiera este color. Y al aplicar este tinte, se nota la diferencia entre gram positiva y gram negativa. Ahora, tenemos acá a una bacteria, ¿y qué es lo que va a contener? Un flagelo, es decir, una cola, que le permite la movilidad. Saca a los pilis que sirven de esa manera. Para la fijación, o sea, para que se adhiera a una superficie, y otro para traspase de información de una bacteria a otra. Aquí está el pili sexual, que es un poco más grande que el resto de los pilis, que únicamente sirven para adherirse. A diferencia de esto de acá, que tiene un ribosoma 80S, esta bacteria va a tener al ribosoma 70S. Aquí van a estar los mesosomas, que ¿para qué sirven? Para que el ADN no esté tan disperso, lo va a fijar. Y también sirve para la respiración celular bacteriana, o sea que va a producir ATP, adenosín trifosfato, es decir, la energía. Ahora, una forma de reproducción de la bacteria tenemos acá a la conjugación. Tenemos acá la bacteria A, la bacteria B. Acá está su plásmido y acá está su pili sexual. Entonces, el pili sexual se va a conectar a otra bacteria, van a compartir parte de información y acá está la bacteria B con nueva info. Mm, Ahora, la bacteria no todo el rato, todo el día, todos los años van a estar, digámosla, de esta manera, sino que cuando sienta que la situación exterior es adversa a su supervivencia, se va a convertir en una espora. Es por eso que acá dice la espora inactiva y la bacteria activa. Ya. Pasemos a la célula eucariota. Entonces, ahora vamos a aplicar a la célula eucariota, la cual va a dar paso a los animales, vegetales, a los hongos y a los protozoos. Tenemos acá una célula que va a tener al sistema de endomembranas. Tenemos acá al ADN más las histonas. Las histonas van a ser las proteínas que ayudan a enrollar al ADN.
Y esto va a dar paso a la cromatina. Acá está también el cromosoma. El sistema de endomembranas está el eh, rugoso, el liso, por dar unos ejemplos. Hay dos formas de presentarse una célula eucariota. Bueno, tenemos acá la célula vegetal y la célula animal. ¿Cuál es la diferencia? Acá la célula vegetal va a tener la siguiente forma. Va a tener una vacuola más o menos grande. Si es una planta que requiere de agua. Ejemplo, los cactus en los desiertos. ¿Qué hace la vacuola? Va a almacenar agua y residuos. Tenemos acá al plastidio, que se puede clasificar en tres. El cloroplasto, que sirve para la fotosíntesis. El cromoplasto, que son los pigmentos. Y los leucoplastos, que va a almacenar sustancias sin color. Y esto verde de acá es la pared celular, compuesta por celulosa. En cambio, el célula animal va a tener a los centriolos, a su material genético, y va a tener acá como estructura a la membrana celular, que es semipermeable, selectiva y fluida. Acá está, por ejemplo, una membrana celular. Los componentes son los fosfolípidos, colesterol y la